enseñanzas que contradicen la Biblia. La Biblia enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y nadie más puede salvar o interceder por el hombre. O sea, lo que dice la palabra de Dios, que solamente hay un mediador, ¿verdad? Y en algunas ocasiones creemos que podemos llegar al cielo de otra forma, o que hay alguien más que puede interceder por nosotros, ¿verdad? Pero la Biblia enseña que solo hay un mediador entre Dios y los hombres y que nadie más puede salvar o interceder por el hombre. Primero de Timoteo 2:5 al 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de la cual se dio testimonio a su debido tiempo. De acuerdo a esta afirmación de la palabra de Dios, no puede haber otro mediador, ni corredentor o corredentora, ya que Jesucristo es el único que puede salvar. Él fue el que derramó su sangre por nosotros y Jesús mismo lo dijo. Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que solamente hay un camino. Y si usted no toma el camino, si usted va a ir para Phoenix y quiere tomar un camino que no lo lleva a Phoenix, no va a llegar a Phoenix. Amén. Para llegar al cielo solamente hay un camino. ¿Y cuál es el camino? Jesucristo dijo: yo soy el camino. Amén. Y también dijo en la escritura que leímos en 1 de Timoteo 2, 5 y 6, dice: porque hay un solo Dios y un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, cuando encontramos o pensamos que alguien más nos puede llevar al cielo, hay una novela muy famosa que le escribió un escritor muy famosa, que es La Dama de las Camelias. Y esa novela es muy conocida, es de Alejandro Dumas. Y en esa escritura, una mujer muy pecadora, parece que se le aparece a alguien y le dice que está en el cielo. Dice: pero ¿cómo puedes estar tú en el cielo si eras tan pecadora? Dice: bueno, yo era muy pecadora, pero yo todo el tiempo le prendía una veladora a la Virgen de Guadalupe, alguna virgen. Entonces es novela. No crean que es cierto, es novela, ¿verdad? ¿Qué quiere decir novela? Novela, no la veas, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, definitivamente, y miren, aquí están las escrituras, ¿verdad? Y es que bueno que las memoricemos y podamos nosotros saber lo que creemos, porque no solamente es necesario que nosotros lo creamos, sino que también lo podamos compartir con alguien más. Amén. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En muchos lugares hay muchas personas enseñan y creen que María, la madre de Jesús, es corredentora y cosalvadora. Corredentora y cosalvadora, juntamente con Jesús. Y esa creencia que dicen que muchas personas prefieren ir con María, porque hasta dicen que ella es la madre que tiene más autoridad, que tiene autoridad sobre Jesús. Pero Jesucristo claramente dijo que solamente hay un camino. Amén. Y el camino es Jesús, solamente Jesús, ¿verdad? Pero Jesús nunca le dio un lugar especial a María, su madre, y esto lo hizo para protegerla de que nosotros en el futuro le diéramos un lugar que él nunca le dio.
En el Evangelio de Marcos encontramos una ocasión que Jesús no le dio un lugar especial a su madre María, y es en Marcos 3, del 31 al 35, y dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, que Jesús está predicando y la mandan llamar su madre y sus hermanos. Pues lógico, ellos eran familiares, pero él estaba enseñando, él estaba ocupado. Y aquí él lo dice fuertemente, categóricamente, les dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? En otras palabras está diciendo: mi madre y mis hermanos no ocupan un lugar especial. Es más, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Aquí nos damos cuenta de que Jesús no le dio un lugar especial a María, ni le otorgó ninguna autoridad sobre los demás. O sea, no la puso en un lugar distinto ni superior. Otro ejemplo lo encontramos en las bodas de Caná, donde al faltar el vino, la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Y Jesús le dijo que él haría lo que tendría que hacer a su tiempo, y también la llamó mujer y no madre. Fíjense, es algo interesante que Jesús no la llamó madre, la llamó mujer. Y es para protegerla, porque Jesús sabía que en el futuro la iban a elevar a tales niveles que él nunca intentó, que no le corresponden. En realidad, María, si lo entendemos nosotros, fue una mujer privilegiada. Ninguna otra mujer puede tener el privilegio que tuvo María de traer al Salvador al mundo. Pero eso, nada más hasta ahí termina su papel. La trajo al Salvador. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Pero si nosotros entendemos, nuestros amigos, compañeros creen completamente diferente. Porque así, pero como nunca han leído la Biblia, pues creen lo que oyen, lo que dice la comadre o lo que dice, ¿verdad? En Juan 2, 3, esto es de las bodas de Canaán. En Juan 2, 3 y 4 dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En esta ocasión también Jesús la llama simplemente mujer y no le da un lugar especial, y la trata como a cualquier otra persona. Esto probablemente lo hace para protegerla de que se le dieran títulos que la ponen en una situación comprometedora. Estos muchos incidentes demuestran que Jesús trató a María como trató a otras personas, pero no le dio un lugar especial a su madre. Cuando una mujer le habló de la bienaventuranza del vientre que lo concibió y los senos que lo alimentaron, Jesús contestó en Lucas 11, 27 y 28. Dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fíjense, en otras palabras dice: eso no, el vientre que me trajo y los pechos que me amamantaron no tienen un lugar especial. Un lugar especial tienen los que oyen la palabra y la guardan, ¿verdad? Amén. Entonces, quiere decir, la Biblia enseña que todos somos pecadores y el único ser que no cometió pecado fue Jesús.
porque él fue engendrado por el Espíritu Santo. Jesús fue engendrado por la simiente de Dios y su naturaleza es santa y diferente a la naturaleza humana. María, la madre de Jesús, trajo al Salvador al mundo y fue un privilegio que solo ella como mujer pudo tener. Pero ella misma también necesitaba de la salvación. O sea, que María también necesitaba ser salva. Y en Lucas 1:46 dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Quiere decir que ella también necesitaba la salvación. Claro, ella sí tuvo un lugar especial, un privilegio, pero su papel de ella termina al traer a Jesús al mundo. Después de ahí, ella fue la esposa de José, tuvo otros hijos, que es un tema que vamos a tratar más adelante, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Entonces María también esperaba la promesa de un Salvador, pero quizás nunca se imaginaba que ella sería el medio por el cual el Salvador vendría a este mundo para salvar a todos, incluyéndola a ella. María fue la mujer que tuvo el privilegio más grande que cualquier mujer pueda tener, traer al Salvador al mundo. Pero al nacer Jesús, terminó su papel y ella misma también necesita de la salvación. Amén. ¿Qué les parece esto? Solamente hay un Salvador, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús, Jesucristo, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora miren, enseguida también el celibato. Sí saben lo que es el celibato, ¿verdad? El celibato de los líderes de la iglesia. Eso quiere decir abstenerse de tener relaciones sexuales. O sea, no tener... esa es una práctica que practican algunas religiones que no tienen ninguna base bíblica. Amén. El celibato es la condición o estado de una persona que se abstiene voluntariamente de la actividad sexual y de contraer matrimonio, aunque comúnmente se asocia con las tradiciones religiosas, especialmente en el catolicismo. Esta enseñanza contradice la Biblia, pues Pablo dice que como líder de la iglesia tiene derecho a traer una mujer como esposa, como líder de la iglesia. ¿Quiénes son los líderes de la iglesia? Los títulos que ustedes hayan oído, de acuerdo a lo que dice Pablo, tienen derecho a traer una mujer como esposa. Amén. Primera de Corintios 9:5 dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, porque lo que dice es como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Esa está implicando que los demás apóstoles y Cefas es Pedro, traían esposas. Eso no es pecado. Al principio Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y fue y le hizo una ayuda idónea, aunque a veces se vuelve demonia, pero es una ayuda idónea, ¿verdad? Sí. Amén. Gloria a Dios. Pero no, muchas veces, la mayoría de las veces no. La mayoría de las veces eso es una ayuda idónea, ¿verdad? Pablo hace la pregunta: si no tenemos derecho de traer con nosotros una mujer como esposa como los hermanos de Jesucristo, que eran Santiago y Judas, también Pedro, el cual se le llama Cefas. Tener una mujer para un hombre es una necesidad. Amén. Como para una mujer tener marido es una necesidad. Es una necesidad nata. Así nos hizo Dios. Amén. Pablo dice que a causa de las fornicaciones cada uno tenga su mujer. Corintios 7:2, primera de Corintios 7:2 dice: pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Amén. Dios mismo creó a la mujer para el hombre,
porque no es bueno que el hombre esté solo y tiene estas necesidades físicas, porque así lo hizo Dios. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él. Todos los hombres y mujeres tienen esas necesidades, esas pasiones y deseos que están en los hombres y mujeres. Y si un hombre no tiene su propia mujer, va a desear la mujer de otro. El celibato ha obligado a hombres y mujeres a llevar vidas dobles. Hay muchos conventos en donde se han encontrado esqueletos de fetos enterrados, y estos eran niños que nacían de relaciones entre monjas y sacerdotes. Ralph Wildrow, en su libro Babilonia, Misterio Religioso, dice, una fuente en Roma que está situada cerca de un convento fue removida por orden del Papa Gregorio, y en el fondo de esta se encontraron multitud de esqueletos de niños. Y cuando los terrenos en Nürnberg, Austria, fueron explorados, encontraron los mismos que produjo la costumbre del celibato. Lo mismo pasó cuando se inspeccionaron los jardines y subterráneos de los conventos de Italia. El celibato hace que un hombre o una mujer tenga relaciones fuera del matrimonio y a escondidas. Ellos mismos hacen algo malo de lo que es bueno, y por cambiar el orden de la palabra de Dios, hacen que otros pequen. Nosotros debemos estar preparados porque la palabra de Dios ya nos lo ha avisado. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3 dice, pero fíjense lo que dice aquí esta escritura. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Está diciendo que esta doctrina, que los que prohíben comer, abstenerse de viandas y de casarse, es doctrina de demonios. Una práctica, por ejemplo, en Semana Santa algunos dicen que no deben de comer carne. Que no deben de comer carne, pero andan desnudos allá en la playa. Y llevan sus, no, ya ahora no se llevan sus 6, ahora se llevan sus 24. Su hielera, ¿verdad? Gloria a Dios. Pablo dice que prohibirán casarse, y así engañaron a miles de mujeres que se hacían monjas, y había muchos conventos en los cuales abusaron de ellas y las hacían que trabajaran sin sueldo. En Europa había conventos que tenían hasta 700, 800 mujeres trabajando gratis, y pues también eran abusadas por los padres, y se han encontrado, aún en México. Yo he ido a conventos en México, en Puebla, fuimos a un convento donde hay fetos de niños que eran producto de las relaciones de las monjas, y amén. Y aquí estamos, aquí la palabra de Dios no dice que no deben de casarse, amén. Pablo dice que prohibirán casarse, y así engañaron a miles de mujeres que se hacían monjas, y había muchos conventos en los cuales abusaron de ellas y las hacían que trabajaran sin sueldo. Pero lo más drástico es que les impedían casarse, obligándolas a llevar una vida de fornicación fuera del matrimonio. Eso también era para los hombres que querían oficiar en la iglesia. Tenían que hacer el voto de celibato. A esto la palabra de Dios lo llama doctrina de demonios. Requisitos de un obispo. Uno de los requisitos de un obispo, de acuerdo con la Biblia, era que fuera marido de una sola mujer. Y cuando dice marido de una sola mujer, quiere decir que no fuera a tener dos mujeres, ¿verdad? En 1 de Timoteo 3, del 1 al 5 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea,
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus ¿qué? A sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Entonces se espera que el hombre de Dios tenga esposa, tenga hijos, que los tenga en sujeción. Amén. El apóstol Pablo establece los requisitos para el que quiera ser obispo, y es que sea marido de una sola mujer y que tenga a sus hijos en sujeción. Felipe el evangelista era uno de los líderes en Samaria y tenía familia. Hechos 21, 8 y 9 dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando a casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. En la iglesia primitiva, los líderes de la iglesia eran casados y tenían. ¿De dónde vino esta enseñanza de que no deberían de casarse? ¿De dónde vino? No vino de la Biblia. Aquí la Biblia da el requisito para que un hombre sea obispo. Necesita ser marido de una mujer. Pedro tenía suegra. Si tenía suegra, ¿no se acuerdan que Pedro oró por su suegra y la sanó? Dios la sanó. Oraron por. Y algunos dicen que por eso Pedro negó al Señor, porque había sanado a su suegra. Que no es cierto, ¿verdad? Pero sí, entendemos, hermanos, lo que estamos estudiando aquí, cómo hay muchas personas que han sido, desviadas, o qué otra palabra podríamos decir. Engañadas, eso está muy fuerte, hermana Yolanda. Definitivamente, ¿verdad? ¿Por qué? Por no leer la Biblia, por no leer la palabra de Dios. Otra de las página 47, abuso de autoridad de los padres y curas que obligan a las personas a confesarles sus pecados. ¿De dónde dice la Biblia que te confieses? Y eso de confesarle los pecados es un abuso. ¿Se imaginan? Y hay una cosa, de acuerdo a los sacramentos, si usted no le dice todos sus pecados al Padre, no tiene perdón. ¿Y qué autoridad tiene él para perdonar pecados? Ok, abuso de autoridad de los padres y curas que obligan a las personas a confesarles sus pecados. En la iglesia primitiva todos eran hermanos, y los títulos de los líderes de la iglesia no eran padres, cardenales y papas. Los títulos de la iglesia primitiva fueron obispos, pastores, ministros y diáconos. En Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay unos títulos que aparecieron como monseñor, cardenal, rabí, que solo hay un maestro. Rabí quiere decir maestro, solamente Cristo. Amén. Ahora en la página 48 dice el confesional. ¿Sí saben lo que quiere decir confesional, verdad? Donde se confiesan y tienen que confesar. Yo creo que dice un escritor que deben de ser tan astutos para obligar a las personas que les digan las cosas que ni siquiera se animan a decirle a su mamá. Y esto no es broma, esto es algo cierto, Gloria, el confesional. El confesional es una práctica de la cual se abusa de hombres y mujeres, pero principalmente de las mujeres, que tienen que contestar a preguntas. ¿Preguntas qué? ¿Preguntas qué? Morbosas, ¿verdad? Que les hace un hombre. Muchas mujeres sienten una gran carga al tener que confesar cosas a su confesor
que no se atreverían a confesar ni a su propia madre, inclusive cosas que no les confiesan ni a su marido. Amén. Chinique en su libro El cura y la mujer y el confesional dice: pero qué miserable vida debe ser de estas excepcionales nobles almas, las cuales Roma mantiene en las oscuras mazmorras de la superstición. Ellos leen en todos sus libros y oyen de todos sus púlpitos que si ocultan un solo pecado de sus confesores, están perdidos para siempre. Y fíjense, los han hecho creer eso, que si no les confiesas un pecado, estás perdido. Gloria a Dios. Amén. Como seres humanos que tenemos una naturaleza caída, es vergonzoso confesar y hablar de cosas que nosotros pensamos y hacemos. Hay cosas que yo no quisiera que ustedes sepan qué pienso. No, ¿cómo? Me daría vergüenza. Amén. Pues es que nosotros tenemos la naturaleza caída. Amén. Y hablar de cosas que nosotros pensamos y hacemos. Chinique en su libro El sacerdote, la mujer y el confesional dice: se llevan muchos años de los más ingeniosos esfuerzos de parte del cura persuadir la mayoría de las mujeres que confiesen y hablen de las preguntas las cuales aún los paganos más salvajes se rubosarían de hablar aún entre ellos. Y ustedes, algunos que vienen saben las preguntas que a mí como a los 10 años me dijeron, me hizo una pregunta el padre. Yo me fui a confesar para mi primera comunión y me hizo una pregunta que la vine entendiendo como a los 4 años, ¿va? Lo que me había preguntado. Y yo que soy hombre, hay conversaciones que son íntimas, son privadas y nadie debe tener el derecho de preguntar por ellas. Y los que las hacen están abusando de la confianza y de su poder que ellos mismos se han adjudicado. Ralph Wildrow en el libro Babilonia, Misterio Religioso dice: el confesionario fue usado en muchas tierras paganas, incluyendo Babilonia, pero siempre que se usó, los resultados no fueron de pureza, sino de corrupción. En el confesionario, jovencitas y mujeres declaraban sus deseos y debilidades, y de ahí que frecuentemente los sacerdotes solteros escogían sus víctimas y siguen haciéndolo hasta el día de hoy. Esto es un libro que escribió un ex sacerdote. No encontramos en la Biblia ningún caso en el que alguien se confesó con un sacerdote, y esto es en realidad una corrupción que corrompe el alma y la dignidad. Ralph Wildrow en el libro Babilonia, Misterio Religioso dice: un relato vivo y exacto de la corrupción en los confesionarios lo tenemos en el libro escrito por el ex sacerdote Padre Chinique, titulado El cura, la mujer y el confesionario. Si lo ven, ese libro, así como también el crimen de inmoralidad en la Iglesia Católica, escrito por otro ex sacerdote, el reverendo Emmett McLaughlin. Cuando hacen creer al pueblo que deben confesar sus pecados a un hombre, también lo están obligando a obedecer y ser manipulado. Ralph Wildrow en el libro Babilonia, Misterio Religioso dice: pero dirán algunos, ¿no dice la Biblia que debemos confesar nuestras faltas unos a otros? Sí, hay un tipo de confesión que enseñan las Escrituras, pero no es el de confesarse a un sacerdote soltero. La Biblia dice: confesaos vuestras faltas unos a otros, en Santiago 5:16. Si esta escritura pudiera ser usada para afirmar la idea de la confesión católica, entonces no solamente deberíamos confesarnos con los sacerdotes, sino que los sacerdotes también deberían de confesarse ante el pueblo. ¿Cómo se puede creer que un hombre pueda perdonar pecados si él mismo también es un pecador? Esto fue el argumento de los escribas y los fariseos cuando Jesús les dijo:
le dijo al paralítico, tus pecados son perdonados. Lucas 5, 20, 21 dice, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero los curas católicos han hecho creer al pueblo que su salvación depende de ellos y que sin ellos no pueden ser salvos. Pero hay prueba en la Biblia que afirme esto. Ralph Wildrow en el libro Babilonia, Misterio Religioso dice, pero nadie en el Nuevo Testamento obtuvo alguna vez perdón a través de un sacerdote. Pedro dijo a Simón el mago, ruega a Dios que seas perdonado. Hechos 8:22. Esto tiene un gran significado, especialmente cuando tantos han sido enseñados que Pedro fue el Papa, el obispo de obispos. Sin embargo, Pedro no le dijo a este hombre que se confesara ante él, ni tampoco le dio alguna penitencia como orar el Ave María un cierto número de veces al día y por determinado tiempo. Jesús nunca enseñó que nos confesáramos con algún hombre, pues sabemos que todos los hombres son pecadores. Cuando Pedro fue a llevarle el mensaje de salvación a Cornelio, Cornelio se postró ante Pedro, pero Pedro le dijo que se levantara porque él también era hombre. Hechos 8, 25 y 26 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ejemplos claros en la palabra de Dios, ¿verdad? Pedro mismo nos da esta enseñanza y no permitió que Cornelio lo adorara. Y le presentó el plan de salvación y lo bautizó junto con sus familias, pero no le dijo que tenía que confesarle sus pecados. Ralph Windrow en el libro Babilonia, Misterio Religioso dice, también es significativo notar que cuando Pedro pecó, él confesó sus pecados a Cristo y fue perdonado. Pero cuando Judas pecó entregando a Jesús, él confesó sus pecados a los sacerdotes y cometió suicidio. Mateo 26, 75 y Mateo 27, 1 al 5. Hechos 1, 17 y 18. La práctica de confesarse a un sacerdote no vino de la Biblia. Otro ejemplo lo encontramos cuando el apóstol Juan quiere adorar al ángel que le da el mensaje acerca de las cosas que han de venir, pero el ángel no lo deja. Apocalipsis 19:10 dice, y me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí ante un ángel, a un ángel Juan se quiere postrar y adorarlo, y ¿qué le dice el ángel? A mí no me adores, yo soy consiervo, somos compañeros. Un ángel, amén. ¿Qué les parece?